La marca en estas historias que les voy a contar, o que voy a exponer, que quiere decir que la fe es la clave de la salvación. Díganle al que tiene al lado, la fe es la clave de la salvación. En el libro de Lucas, capítulo 7, versos 36 al 50, me habla de una mujer que lavó los pies de Cristo. Y usted sabe que era costumbre recibir la visita de personas en la casa. Y cuando se los recibía en la casa, lo primero que hacía el dueño de casa es darle un beso, le daba agua para lavar los pies y ungía su cabeza con aceite. Jesús fue invitado a la casa del sacerdote. Este sacerdote era un fariseo y lo invitó a cenar en su casa. Sin embargo, este sacerdote no lo recibió como Jesús debía. Cuando Jesús entró, le dio la espalda y él lo dejó ahí como alguien más. Y quizás este sacerdote invitó a Jesús para aparentar delante de los demás sacerdotes que Jesús era amigo de él. Entonces seguramente lo reunió a los otros y le dijo: vengan, vengan, porque yo voy a invitar a Jesús a mi casa. Y lo invitó, pero no tuvo la honra que tenía que tener a la vida del Maestro Jesucristo. Y aparece en medio de escena una mujer que no tenía nada que aparentar, pero era tratada como una mujer adúltera, lo que hoy llamaríamos una prostituta. Y ella había escuchado el mensaje de Jesús, lo había escuchado hablar al Señor, y fue impactada por el mensaje del Evangelio. Ese mensaje que transforma vidas, ese mensaje que cambia las historias, ese mensaje que sana, que restaura, ese mensaje que rompe las cadenas, las ataduras, que quita las obras de las tinieblas, las hace mil pedazos. Y esta mujer que se siente pecadora, no se siente digna de estar frente al Maestro, de estar frente a Jesucristo. Su arrepentimiento es tan fuerte, hay una convicción tan fuerte del obrar del Espíritu Santo, que el arrepentimiento que tiene esta mujer es muy profundo, y comienza a llorar con sus lágrimas, le lava los pies al Señor, al Maestro, le lava los pies automáticamente, y con el pelo le comienza a secar los pies. Hay un cambio de acción, hay un cambio de actitud tremendo en la vida de esta mujer. Y ahí automáticamente esta mujer se inclina y le besa los pies al Señor. Su agradecimiento fue tan profundo que ella no tuvo miedo. ¿Y por qué no tuvo miedo? Porque ella tenía que enfrentarse a la sociedad. Era una mujer que estaba vista como una adúltera, una prostituta, en donde ella llevaba a su cama a diferentes hombres. Y era una reunión de hombres, peor todavía al ser una reunión de hombres. La mujer en aquel tiempo no era bien vista en las reuniones de hombres. Además se arriesgaba a ser reconocida por su profesión. Claro, imagínense, en una reunión de hombres, esta mujer entró y los que estaban ahí empezaron a mirar. Mirá quién entró. Ahora esta nos va a deschavar. ¿Vos no te acostaste con ella? ¡Cállate la boca! ¿Vos también? Sí, pero no digamos nada. Ahora, si este Jesús supiera quién es ella, no la dejaría entrar en este lugar. Fíjese que no es el hecho de que la mujer sea adúltera, es el hecho de lo que los otros habían hecho. Ahora esta mujer tiene un agradecimiento tan fuerte a la persona de Cristo, que ella entiende que le podía costar la vida, ya que podían descubrirla, o ella podía descubrir a los que estaban ahí. Ella podía abrir la boca y decir: Señor, mira, estos me están acusando a mí, pero este se acostó conmigo hace 2 semanas. Este otro me pagó 200 pesos para que
yo pasar un rato con él. Ah, este otro, no te cuento lo que hizo. Ah, mirá, Señor, este se escapó de su casa y me vino a buscar para que tengamos relación. O sea que ella podría haber hablado cosas que podía haber denunciado la vida de los que estaban ahí. A ella no le importó eso. Su acción no era perjudicar a nadie. Díganle al que tiene al lado, la acción de esta mujer no era perjudicar a nadie. Era tener un encuentro con su Salvador. Ella sabía lo que estaba por ocurrir en ese momento. Ella quería un encuentro con él. Anhelaba un momento con Jesucristo. Y lo obtuvo venciendo todos los obstáculos. Hay obstáculos en nuestra vida. Hay prejuicios de lo que fue nuestra vida, nuestro pasado. A esta mujer el pasado la condenaba. Y la salvación fue manifestada en la vida de esta mujer después de esta acción. No se habla más de ella en la forma despectiva de lo que se había hablado. Esta mujer era prostituta, esta mujer era una adúltera, esta mujer era esto, esta mujer era... Después que tuvo un encuentro con Jesús, nadie volvió a hablar mal de ella. ¿Por qué? Porque Jesús empezó un proceso de transformación, de cambio en la vida de esta mujer. De algo extraordinario empezó a ocurrir en la vida de esta persona. Porque evidentemente fue transformada, fue cambiada. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Salvador, es cambiada nuestra forma de pensar, es cambiado nuestro corazón, es cambiado nuestro sentimiento. Somos limpiados desde adentro hacia afuera, porque venimos con pecado, venimos con ocultismo, venimos con trabajos de brujería, venimos con hechicería, venimos con maldiciones, cargando por años sobre nuestras espaldas. Y Jesucristo comenzó a transformar la vida de esta mujer. La Biblia dice que esta mujer le siguió y le sirvió a Jesús junto a otras mujeres. ¡Qué cambio tremendo! ¡Qué cambio excepcional que hubo en la vida de esta mujer que empezó a seguir a Jesús y a servirlo! ¿Por qué? Porque antes estaba atada. Porque antes estaba cautiva. Las cadenas fueron rotas, las ataduras hechas mil pedazos. Y fíjese que a veces esta mujer tenía ataduras que las estaba escondiendo. A veces las ataduras espirituales que tenemos es porque estamos escondiendo cosas. Las ataduras espirituales que tenemos es porque hemos hecho cosas en lo oculto y no queremos que nadie las descubra. Las ataduras que tenemos en nuestra vida es porque hemos estado trabajando en el ocultismo, es porque hemos tenido relaciones con el ocultismo, es porque hemos hecho cosas fuera del matrimonio, fuera del hogar, fuera de la familia, y eso ha atado espiritual nuestra vida y nos mantiene cautivos y no queremos que nadie nos descubra. Pero díganle al que tiene al lado, nada de lo que se hace oculto queda oculto, sino que sale a la luz. Cuando Cristo viene a nuestra vida, rompe toda cautividad. Y es en el nombre de Jesucristo. Entonces, ella dejó todo eso que le separaba del Salvador, de Jesucristo, y que la hacía inaceptable ante los ojos de la sociedad. Fíjese que al ser inaceptable esta mujer estaría cargando con odios, con amargura, con resentimiento, fracaso, destrucción, muerte y un montón de otras situaciones que estaban viniendo a su vida. Pero Jesús comenzó a cambiar la historia, encontró su propósito. Todos tenemos un propósito. Hay un propósito eterno en nuestra vida. Jesús la recibió sin importar su vida pasada ni lo que decían de ella. Había sido menospreciado ante sus ojos y aún así Él no la vio de la misma forma que ellos la vieron. Él no la vio igual. Habló de quienes la criticaron. Jesús la habló en presencia de todos ellos y la revalorizó, le dio importancia delante de sus angustiadores, delante de los que la humillaban, delante de los que la despreciaban.
Ella habló en este, Jesús le dijo: mujer, tus pecados son perdonados. Había una relación con Cristo. Ella estaba delante del Dios que perdona los pecados. Los pecados nos atan, los pecados nos maldicen, y Jesús le perdonó. Los otros invitados comenzaron a decir: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Claro, no se daban cuenta, no querían entender. Y Jesucristo agarró y le dice: tu fe te ha salvado. Y es tremendo, porque la fe le dice Jesús a la mujer: mujer, tu fe, esa fe que te trajo a este lugar, esa fe que te movió, esa fe que te está levantando, esa fe te va a cambiar la historia de tu vida. Y le dice: vete en paz, vete en paz. Hay una devolución, hay una vuelta de volver bajo la soberanía de Dios. ¿De qué la salvó Jesucristo? De la circunstancia de la vida, de la marginación de la sociedad, del pecado que la separaba de Dios. Fue tal el agradecimiento que dejó todo, le siguió y le sirvió. Yo veía la historia de este muchacho, no sé si usted lo vio hoy en televisión, ¿no? Este muchacho que hace un año atrás, creo que fue, cuando una niña se estaba ahogando en un puente, él se tiró allá en el sur de la provincia de Tucumán, la rescató y le dieron muchas promesas. Le iban a salvar la vida, le iban a dar trabajo, iban a hacer mil cosas, pero nunca llegó esa salvación, porque era salvación de hombre, no salvación de Dios. Cuando Dios salva, cambia la historia. Cuando Dios salva, da vida y vida en abundancia. Cuando Dios salva, rompe las ataduras. Cuando Dios salva, rompe las cadenas. Cuando Dios salva, te da oportunidad. Cuando Dios salva, cambia la historia. Pero cuando no hay cambio de historia, hay muerte. La Biblia lo dice. Hay muerte, hay separación de Dios. Y este hombre se terminó matando porque no tenía paz. Yo veía el noticiero hoy y ponían miles de pretextos, miles de excusas. Y yo le decía a mi esposa: cuando Cristo no está. La esposa decía: él estaba vacío, él no tenía nada, se mató. Fíjese que cuando la vida está vacía, sin Dios, hay muerte. Terminamos, yo me acuerdo cuando me trajeron hace unos años atrás una muchacha que la habían bajado de la horca. Y llegó acá a la iglesia con la marca de la horca en su cuello. Y Dios hizo una liberación tremenda. Pero al momento empezó a gritar y nos llaman y dice: pastor, mire, la que está sentada allá atrás es la bruja que nos hizo brujería para que mi hija se ahorque. Y le dije: no tengas miedo, porque ante la presencia del Dios maravilloso, del Cristo que yo predico, del Dios extraordinario, del Dios soberano, del Dios poderoso, del Dios que todo lo puede, del Dios que rompe cadenas, no hay brujo, no hay hechicería, no hay brujería que pueda ante un Dios de todo poder. Oh, aleluya. La salvó de la circunstancia de la vida. Cuando el diablo viene, lo segundo que hace es destruir tu vida, es matarte. Dígale al que tiene al lado: cuando el diablo viene, lo segundo que hace es matarte. Pero cuando Cristo viene a darte vida y vida en abundancia, dice la Biblia. Dios le dio vida a esta mujer. La libró, la salvó del pecado que la separaba de Dios. Fue tal el agradecimiento que dejó todo y lo siguió al Señor. La segunda historia que te quiero contar es de un ciego marginado por la sociedad. Vivía una vida en oscuridad. Todo lo que le rodeaba eran testigos de esa condición de tiniebla, de no ver absolutamente. Hay gente que no quiere ver. Hay gente que está simplemente viviendo en mendicidad porque no quieren, viven atados porque no quieren ver lo que Dios tiene para ellos. Y había gente que era testigo de esta condición. Para sostenerse tenía que mendigar. Nadie contrataba a un ciego, nadie le quería dar trabajo. De ser mendigo encima era despreciado.
porque se creía que había cometido pecado. Le decía, ¿quién ha pecado? ¿Él o su padre? ¿Quién ha pecado, Señor? Señor, ¿quién ha pecado? La condición de ciego venía por consecuencia de pecado para ellos. Y le preguntaban y lo decían y lo afirmaban. Como consecuencia del pecado, seguramente nació ciego. Y la gente le menospreciaba porque para ellos, para el judío, era una señal de pecado. Había desprecio, había menosprecio. Y Jesús lo sana de una forma ilógica, una forma tremenda, inusual. Escupe en el barro y le moja, le pone el barro en los ojos. ¿Saben lo que habrá pasado ahí? El revuelo que habrá habido. Pero ¿cómo vas a escupir en el barro? ¿Cómo me vas a poner barro en los ojos? ¿Cómo vas a hacer? La religiosidad no deja ver al Dios que cambia las historias. No podemos ver la soberanía de Dios, el Dios que trabaja de mil formas. Y le mandó a lavarse y le dijo, fíjense que vaya, anda a lavarte al estanque, sacate el barro ahora, ese que te puse en los ojos. Fíjese que tuvo que hacer algo para recibir la vista, tuvo que accionar. A veces queremos el milagro, pero no queremos hacer nada. Díganle al que tiene al lado, a veces queremos el milagro, pero no queremos hacer nada. Nadie se sana sin hacer nada. Nadie recibe sin hacer nada. Jesús tuvo que mandarlo a hacer algo. Por ahí a otro ciego le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego tuvo que abrir la boca y decirle, quiero recobrar la vista. Entonces la pregunta es, ¿querés ser libre? ¿Querés ser sano? ¿Querés vivir en victoria? ¿Querés vivir en sanidad? ¿Querés o no querés? Porque si no querés, en vano es. Hay quienes no quieren, hay quienes están tan cómodos. Yo me acuerdo de una mujer, llegó un día y habló con mi esposa y me la traen acá adelante, venía con unos papeles la tía. Y claro, en el tumulto de la gente, mi esposa me hablaba y la mujer con los papeles ahí. Y yo lo único que escuché que la mujer estaba enferma. O sea que si me hablaron de estar enferma, ¿qué dije yo? Hay un milagro. Y le dije a la vieja, no, toca la palabra. Y cayó la tía y los papeles desparramados. ¡Sánala! Le dije, ¡sánala! ¡Sánala, Dios! Se levantó la mujer enojada, agarró los papeles y dijo, yo no quería estar sana. Yo traía los papeles para que me ore por la pensión de invalidez. Ay, entonces no querés ser sana. Entonces no querés. Hay gente que está en esa condición. Hay gente que no quiere ser libre. Hay gente que no quiere ser sana. En vano es entonces que tratemos de hacer algo cuando la persona no quiere. Y Jesús le habla al ciego y le dice, bueno, ¿querés ser sano? Le escupió los ojos. Y dijo, ¿querés ser sano? Anda a la estanca, movete, vamos, nene. Accioná, algo tenés que hacer. No creas que todo es llorar. ¡Ay, Dios no me sana! Dios no hace nada. Dios no me tiene en cuenta. Dios te tiene en cuenta, Dios te sana. Pero tenés que accionar tu fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea que hay una acción lógica. Cuando usted quiere un trabajo, ¿qué hace? Se tira en la cama, se rasca el pupo y dice que venga el trabajo. El trabajo nunca va a venir. Cuando usted pide una suegra, no, la suegra viene sola, ¿verdad? Qué problema que son las suegras. A esas no las pedimos. Pero Jesús le está pidiendo al ciego que se mueva, accionar. Lo mandó a lavarse. Y el hombre fue sanado, pero era ciego. Acuérdese que era ciego. Entonces, ¿usted cree que él lo conocía, Jesús? No, nunca lo vio. Era ciego. Desconocía quién lo había o quién le devolvió la vista. Le conocía por lo que había escuchado. Este hombre que fue despreciado por los religiosos, ellos no consideraban que este ciego les pudiera enseñar algo. No les podía enseñar nada. Pero cuando él recibió la vista no le importó lo que ellos podían decir, y cuando conoció a Jesucristo, él lo adoró. Lo empezó a alabar, empezó a bendecir en una actitud de agradecimiento. Lo empezó a adorar. Y ellos podrían decir, cuando conoció a Jesús, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué estás adorando? Pero este hombre recuperó no solo la vista natural,
sino que recuperó la vista espiritual. Él sabía que estaba ante el Dios que todo lo puede, al Dios que debía darle la gloria y debía darle la honra y debía darle la alabanza. Pero aún así la ceguera de este hombre era considerada la manifestación del pecado. Y ellos dicen que era pecado. Este es su padre. O sea que no tenía valor para la sociedad. Una persona que a veces está pasando por problemas terribles no tiene valor para la sociedad. Una persona que está, fíjese, si a usted le viene alguien y le dice tengo SIDA, no tiene valor para la sociedad. Lo empiezan a despreciar, no quieren sentarse con ellos, no quieren estar, porque estamos mirando y estamos juzgando conforme a nuestros ojos naturales y no estamos viendo como Dios vería a la persona. Dios ama a todos por igual. Dios no ama el pecado, pero sí a la persona. Y fíjese que ellos no tenían esta conciencia y entonces empiezan a marcar la diferencia. Y le empiezan a enjuiciar y a condenar. Y no tenía valor para ellos. Cuando se encuentra con Jesús, su vida comienza a cambiar. Y le otorga la vista, lo declara salvo de la marca del pecado. La salvación te liberta del pecado. Y puede ver, valerse por sí solo. La burla sobre este hombre fue quitada. Le dio integridad, le dio valor a su vida, lo hizo una persona con importancia ahora en la sociedad. Es libre del pecado. Este hombre comienza una nueva vida, comienza a cambiar su estatus, su posición. Dios ahora le está dando una nueva posición en la vida y Jesús le da la oportunidad de nacer de nuevo. Todo el que tiene un encuentro con Jesús cambia su estatus. Todo el que tiene un encuentro con Jesucristo, todo el que tiene un encuentro con la salvación, comienza literalmente a cambiar la historia de su vida, de miseria a bendición, de pobreza a abundancia, de enfermedad a salud, de ataduras a libertad. Dios comienza a cambiar y los que te rodean te empiezan a ver y dicen, este no era el mendigo. Este no era el ciego, miralo ahora lo que es. ¿Qué es lo que es? Un hombre, una mujer transformada por el poder de Dios. ¡Qué tremendo! Lo tercero que te puedo llegar a hablar es una mujer que tenía flujo de sangre. Una mujer donde tenía dos condiciones negativas. La primera es que era marginada y era despreciada por ser mujer. Fíjese el tipo de sociedad que le estoy hablando. Por ser mujer era marginada y era despreciada. No tenía derecho a hablar. Lo segundo, que esta mujer era despreciada y era marginada por el flujo de sangre que ella tenía. O sea que era un momento terrible para la vida de esta mujer. Era considerada la mujer un objeto de propiedad. Primero de su padre y luego de su esposo. No tenía derecho a nada. Tenía que estar callada y lo único que tenía que hacer es servir a su familia. Su deber era procrearse, hacer hijos, mantener su casa en orden, atender a su marido fielmente. Si se la encontraba en adulterio, engañando, se la castigaba. No podía hablar en público, o sea que la mujer estaba limitada. Y no podía hablar mucho menos con hombres. Cuando tenía su periodo menstrual era considerada inmunda y todo cuanto tocaba o se sentaba o dormía era considerado inmundo. No podía presentarse delante de nadie por 7 días. Tenía que estar encerrada. No podía hacer nada. Imagine esta mujer 12 años en esa condición. Todos la conocían, todos le daban la espalda, había gastado todo lo que tenía tratando de encontrar una cura para la enfermedad. Estaba atada en su vida. Dice la Biblia que gastó todo lo que tenía. ¿Ustedes saben qué gastó? Seguramente fue a los médicos, seguramente fue a los brujos, seguramente anduvo buscando a los pastores, seguramente buscó a todos. Y lo último, gastó todo lo que tenía, ya no tenía nada. Y lo último, el último recurso,
lo último que consideró, lo último que tuvo en sus manos, su única y su última esperanza, cuando escuchó hablar de Jesucristo. Pero hay un gran obstáculo. Esta mujer tiene un obstáculo, que es la multitud que está ahí. Otra vez más tengo que decir que habrá habido gente que la conocía ahí. Otra vez habrá habido gente que tenía prejuicios ahí y decía: ¡oh, la mujer inmunda! ¡Oh, esta mujer! Agárrenla a la pedrada, mátenla, porque no se puede arrimar al lugar donde estamos. Lo único que ella podía tener era esconderse, arrastrarse secretamente, llegar a donde estaba Jesús y tocar el borde de su manto. Es lo único que pudo hacer. Qué desprecio que tenía en su vida. Qué angustia cargaba esta persona. Qué desesperanza. No le importó lo que le estaba pasando. Ella quería ser libre. Ella quería el cambio. Ella quería romper con la historia que ella tenía. Ella estaba tomando una decisión importante en la historia de su vida. Esta mujer estaba corriendo el riesgo. Ella quería recibir la sanidad. Ella, dentro de ella había una pelea dentro de ella. Yo quiero ser sana. Ya no quiero vivir en esta condición. Ya no quiero aguantar estos problemas. Ya no quiero vivir con esta atadura espiritual. Hay algo que no me deja, pero dentro mío hay algo mío que clama por el Dios de la gloria. El salmista decía: alma mía, bendice al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre, porque Él es el que perdona todos mis pecados, el que restaura mi vida, el que me saca de lo más profundo. Esta mujer estaba corriendo el riesgo de ser golpeada, de ser maltratada, de ser reconocida. Hoy el diablo está maltratando a muchos. Hoy el diablo está humillando a muchos. Hoy el diablo está encadenando a muchos. Hoy el diablo se está apurando a hacer daños a la persona. Hoy el diablo está tratando con el corazón de muchos y los ha cautivado con ocultismo, con hechicería, con enfermedades, con brujería, con ocultismo, con odios, con resentimiento, con violaciones. Mujeres abusadas sexualmente. Mujeres maltratadas sexualmente por años y no han podido contarlo, no han podido decirlo y han guardado eso dentro de su corazón y han llevado odios cargando por mucho tiempo. Es tiempo de romper todo eso. Es tiempo de terminar con las ataduras espirituales. Hay algo dentro tuyo. Hay algo que está clamando por el Dios de poder. Hay algo que está clamando dentro tuyo que dice: Jesucristo, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declara que Jesucristo es el Señor. Esta mujer corría el riesgo de ser maltratada, humillada, despreciada. La podrían haber corrido patada. La podrían haber sacado muerta a pedradas. Pero creo que había una palabra en su corazón. Dígale al que tiene al lado: hay una palabra en tu corazón. Dígaselo creyendo: hay una palabra en tu corazón. Hay una palabra que va a traer libertad. Hay una palabra que va a romper la cadena. Hay una palabra que va a cambiar tu historia. Hay una palabra que te va a levantar de la condición que estás en esta noche. Hay una palabra de Dios. Esa palabra la impulsó a recibir su milagro. Cuando hay una palabra de Dios, no hay obstáculo que te puedan detener. Cuando hay una palabra de Dios, no hay nada que te pueda frenar. Cuando hay una palabra de Dios, no hay diablo que se pueda oponer al propósito de Dios. Cuando hay una palabra de Dios, hay victoria en el nombre de Jesucristo. Y Jesús se da cuenta de esa palabra. Y que esa palabra comienza a cobrar vida. Y se da vuelta el Señor y dice: oh, alguien me ha tocado. Y los discípulos dicen: mirá, Señor, hay tanta gente. Todos están... No.
No, hay alguien en especial que me está tocando. Hay alguien que hay una palabra. Hay alguien acá en esta noche que hay una palabra sobre su vida. Hay alguien acá en esta noche que vino con problemas y hay una palabra sobre tu vida. Hay alguien en esta noche acá que tiene angustia en su corazón y hay una palabra en su vida. Hay alguien en esta noche acá que ha venido con problemas, pero hay una palabra sobre tu vida. Hay alguien que ha sido despreciado, ha sido humillado, pero hay una palabra en su vida en esta noche. Una palabra de poder, una palabra que rompe, una palabra que saca, una palabra que te libra del pecado, una palabra que trae salvación, una palabra que trae la gloria de Dios, una palabra que empieza a obrar a través de la unción del Espíritu Santo. Y la unción pudre el yugo. Hay una palabra. Jesús se da cuenta y le dice a esta mujer: tu fe te ha salvado en esta noche. La fe cambia la historia. La fe trae una nueva vida. La fe trae restauración. La fe trae salvación. Y la salvación abarca todo. Te liberta de una enfermedad que cargamos por años. Te liberta del desprecio, te liberta de la muerte, te liberta de la pobreza, de la miseria, te liberta de las lágrimas, de la soledad, te liberta de la desesperación, te liberta de la humillación. Fue un retorno, para esta mujer fue un retorno a la vida, volver a vivir. Dejó de vivir escondida, dejó de ser impura, ahora era hija de Dios, era elevada su condición. Dios la posicionó. ¿Qué importa lo que digan los demás? ¿Qué importa cómo las miren ahora? Nadie le podía quitar la dignidad que Jesús le estaba devolviendo. ¿Qué importa lo que digan si yo en Cristo encontré la salvación? ¿Qué importa lo que digan si yo en Cristo encontré el amor? ¿Qué importa lo que digan si yo encontré la sangre que más valor tiene la humanidad? La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, donde en la cruz del Calvario Él exhibió públicamente a todos los demonios y nos dio libertad y nos dio vida eterna a través de esa salvación tan impactante en la cruz del Calvario. Y la última historia, te hablo de 10 leprosos. 10 leprosos. La lepra era considerada una enfermedad inmunda. La lepra estaba ligada al pecado. El pecado te separa de Dios. El pecado separó al hombre por años de lo que es Dios, del amor de Dios. El pecado rompe la comunión con el Señor. El pecado produce enfermedad. El pecado produce ruina. Y esa enfermedad que estaba ligada a la lepra, que provoca úlceras, que provoca daños neurológicos, que provoca debilidad muscular, eran separados de la sociedad, porque no solo causaba estos daños, sino que producía tuberculosis. Y cuando ellos hablaban o tosían, podían llegar a contagiar a otros. Y es por eso que vivían aislados, lejos de la ciudad. Y para ser declarados limpios, debían presentarse ante el sacerdote. Y este decidía si eran sanos o no. Este decidía si estaban limpios o no. No podían reunirse con sus familiares si no eran considerados libres de esa enfermedad. Tenían que vivir escondidos. ¿Y a dónde lo mandaron? A los sacerdotes. ¿A dónde tenían que ir? A los sacerdotes. Y cuando ellos venían y eran considerados sanos, limpios, tenían que traer una ofrenda de agradecimiento. Y era muy poco lo que se podía hacer por un leproso, o sea que la ofrenda era como última alternativa. Era difícil que un leproso se sane.
Era difícil que un leproso, era algo extraordinario que el leproso se sanara. Y si el leproso se sanara, miren muchachos, traigan una ofrenda de agradecimiento a Dios. Cada leproso sabía que nunca iban a poder llevar una ofrenda, porque el pecado los separaba de Dios. Los que la padecían sufrían desprecio, humillación, soledad. No tenían esperanza de recuperar su vida. Su vida estaba perdida. Su hogar estaba perdido. Su familia estaba perdida. Era muy posible que murieran sin volver a ver a su familia. Era muy posible que murieran sin volver a su hogar. ¡Qué terrible, qué tremendo! Era peor que estar preso. Y Jesús se encuentra con 10 leprosos. Ellos habían escuchado de Jesús y eso produjo fe en ellos. Cuando lo reconocen en el camino, le piden, claman por su milagro y le dicen, Jesús, sánanos. Jesús, devuélvenos la dignidad. Jesús, hace algo por nosotros. Jesús, cambia nuestra historia. Jesús no los declara sanos. Él no le dice, ustedes son sanos. Él no le dice, reciban el milagro. Les da una orden y le dicen, vayan, preséntense al sacerdote. Señor, pero si nosotros hemos visto que tú has sanado al ciego. Señor, nosotros hemos visto que has sanado a la mujer con flujo de sangre. Señor, nosotros... Y nos mandas al sacerdote. Nosotros queremos ahora el milagro, ahora. No, le dice el Señor. La ley dice que el leproso debe presentarse al sacerdote. El sacerdote debe examinarlo. Y si el sacerdote dice, te ve y dice que estás limpio, libre, entonces tendrás que llevar una ofrenda. Tenían que cumplir la ley. Jesús sabía que aunque fueran sanados, tenían que cumplir los pasos de la ley. Y si el sacerdote los declaraba sanos, ellos no podían, si el sacerdote no decía que eran sanos, ellos no podían incorporarse en la sociedad. No podían llevar su ofrenda. La pregunta es que si ellos solo querían el milagro y los demás no les importaba, a mí me parece que sí. Sabe que hay gente que quiere el milagro nada más y lo demás no le importa. Hay gente que solamente quiere ver el beneficio de ellos, sin buscar a Dios, sin adorar a Dios, sin renunciar al pecado. Quieren el milagro y quieren volver a vivir la misma vida que estaban viviendo, la misma vida que los separaba de Dios. Dígale al que tiene al lado, esto no funciona así. Esto no funciona así. Mientras cumplan la orden, mientras cumplían la orden los 10 leprosos de ir al sacerdote, yo me imagino que mientras iban, estaban siendo sanados. Que mientras iban, ellos se iban mirando y recuperaban su piel. Y estaban viendo que la enfermedad no estaba mal, no estaba más. Que estaban siendo restaurados, que estaba siendo devuelta su dignidad. Ellos lo estaban viendo. Pero mientras los 10 iban, uno solo regresó. Uno solo volvió a Jesús y era un samaritano que vino a agradecerle. Saben que en la iglesia hoy hay gente de la misma forma, que lo único que buscan es el milagro, pero no quieren volver a agradecer a Dios.